De ver algunas láminas que muestran cómo se va a construir el proyecto. Estos renders dan muestra de más o menos la visión que va a tener. Te quiero comentar que la superficie de este predio es de 4.800 metros. La zonificación directa que tiene este predio mandata que tenga un área libre de 20%. Sin embargo, el proyecto que generamos nosotros tiene un área libre de 39% porque dimos mucha prioridad para que haya áreas verdes y espacios de todo tipo en ese sentido. Ahora, las tipologías, que las puede ver en esta lámina de acá, es decir, los tipos diferentes de departamentos que habrá, serán de 60, 50 y 40 metros cuadrados. Va a haber 10 unidades de 60 metros cuadrados, que son las más grandes, estas que tienen 3 habitaciones. Va a haber 54 unidades de 2 habitaciones de 50 metros cuadrados, son la segunda tipología, y 94 unidades de 40 metros cuadrados con una sola habitación. Va a tener también 15 locales comerciales, además de 2 pisos de estacionamiento que van a ayudar a pagar el mantenimiento del edificio durante su existencia. Acá puedes ver una maqueta que se preparó, que te ayuda a ver, está hecho a escala de 1 a 200, donde puedes ver cuál es la proyección del proyecto, las áreas libres, las áreas verdes, etc. Es importante mencionar, jefe de gobierno, amigas, amigos de la prensa, que el proyecto se desarrolló con equipos propios de Servimet y del gobierno de la ciudad, arquitectos que trabajan para Servimet y de una forma enteramente participativa, es decir, la definición de cómo debía ser, qué tipo de espacios debe tener para que sea un espacio en el que también haya posibilidades de construir comunidad, áreas para el descanso, el esparcimiento, amenidades, como se dice en los desarrollos privados, pero que sean públicas. ¿Te imaginas en dónde terminan todos los productos que consumes? La mayor parte llega a nuestras carreteras y ríos. Te invitamos a unirte este 28 y 29 de septiembre a la campaña Hoy Limpio mi Carretera. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Y no se pagó un precio por eso, y que en efecto todas las amenidades van a ser público y privadas para este proyecto, pero la gente, las personas de afuera van a poder entrar a hacer uso de la biblioteca, de los espacios que están viendo, de los restaurantes que hay aquí, es decir, es para toda la ciudad. No salgas mucho a la orilla. Bueno, que no se peguen a la orilla. Se peguen a la orilla, acá de este lado puedes ver una vista aérea de los espacios públicos. Aquí puedes ver un corte de longitudinal y transversal de la fachada interior y anterior para verlo en el contexto de los edificios que lo rodean. Y por último unas vistas interiores de los patios interiores, del patio central y uno de los jardines que va a tener y los pasillos como van a ser, los pasillos que se encuentran entre las torres de video. No, está muy alto para hacer. Quédate con el capo porque me voy a mover al puesto. En este momento invitamos al jefe de gobierno dale, de la voy para Ciudad allá. de México, nos acompañe. Voy. Para llevar a cabo el inicio de Dame chance. Estoy en foco, José. Rentas desde 2.500 pesos para personas de 18 a 35 años durante un periodo de 5 hasta 7 años. Esto es vivienda barata donde la vivienda es cara, que es el eje rector de la política de vivienda que busca frenar los procesos de gentrificación que está viviendo la ciudad. Procesos de gentrificación que iniciaron bajo la tesis económico neoliberal que consideraba la vivienda como una mercancía. Únete al cambio. Participa en la campaña Hoy Limpio mi Carretera.
Este año serán 2 días. Este 28 y 29 de septiembre, no te olvides de salir en compañía de familiares y amigos a limpiar las carreteras o caminos de tu zona. ¡Te esperamos! Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Nuestros barrios y que fue provocada por la voracidad inmobiliaria que encareció los precios de la vivienda a niveles históricos a partir de la administración anterior. Poco a poco, personas de todos los sectores sociales, incluidas desde luego las clases medias, fueron despojadas de su derecho a vivir en la ciudad y fueron desplazadas hacia la periferia, a los márgenes de la ciudad. Pocas muestras tan claras de que el modelo de libre mercado es un fracaso como forma de gobierno, porque al permitir el desarrollo inmobiliario voraz e ilegal en la Ciudad de México, lejos de bajar los precios, lo que sucedió es que la ciudad se saturó de vivienda comercial de lujo, impagable para la gigantesca mayoría de las personas, depredadora del medio ambiente y de los servicios urbanos, y que actualmente ni siquiera está habitada. Esas viviendas de lujo no son creadas para vivir en ellas, sino para constituir un producto de especulación financiera diseñado para que prosperen las empresas mientras que las personas fracasan. Afortunadamente, desde el inicio de esta administración, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidenta electa de México, se sustituyó la tesis neoliberal que consideraba la vivienda como una mercancía por una nueva visión, de que la vivienda es un derecho humano, irrenunciable, inviolable e imprescriptible, y al cual tienen derecho todas las personas por el simple hecho de serlo, sin importar su condición económico-social. Las personas de la Ciudad de México tienen derecho al arraigo, a vivir donde crecieron, cerca de sus padres y de sus familias, de sus amigos, de los centros culturales, educativos y laborales que los vieron crecer. Es decir, las personas de la Ciudad de México tienen derecho a vivir en la Ciudad de México. Por eso, a partir de este sexenio se realizaron una innumerable serie de acciones para contrarrestar los procesos de gentrificación de la ciudad, empezando desde luego con el fundamental hecho de que los dueños del capital no pueden ser quienes dicten la política de vivienda. Bajo el modelo del estado de bienestar, se cerró la llave de la voracidad y se abrió la llave de los vecinos y las vecinas, del desarrollo organizado, de la urbanización consciente y respetuosa del medio ambiente y de las colonias y los barrios y pueblos originarios de la Ciudad de México. Es decir, un desarrollo urbano sostenible que garantiza los recursos del presente sin comprometerlos del futuro. Se ha realizado además una inversión histórica para lograr una innumerable cantidad de acciones de vivienda social que beneficia a las personas más pobres. Se otorgaron créditos para la adquisición de vivienda, se dieron apoyos para pago de renta, apoyos para mantenimiento de vivienda, para mejoramiento de vivienda. Se construyó vivienda para los campamentos de Atlampa, se construyó la Ciudad del Bienestar en Tacubaya, se asignó un presupuesto histórico al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Y tan solo en el último mes, el jefe de gobierno, Martí Batres, impulsó y concretó una reforma al Código Civil para frenar los aumentos de renta indiscriminada, así como para garantizar la producción de vivienda en renta, como en el proyecto que hoy nos encontramos. Les quiero compartir con mucho gusto que en este lugar se construirán 158 viviendas, de entre 40 y 60 metros cuadrados, y tendrá además terrazas, patio interior, ludoteca, área de teletrabajo, biblioteca, salón de usos múltiples, lavandería y comedor comunitario para los habitantes del proyecto y los habitantes de las áreas circundantes. Nos da mucho orgullo ¿Te imaginas en dónde terminan todos los productos que consumes? Seamos agentes de cambio y únete a la campaña Hoy limpio mi carretera, este 28 y 29 de septiembre. Te esperamos. Pasa la voz. Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Gobierno de Chiapas. Transporte eléctrico, transporte concesionado y estaciones de ecobici. La creación de proyectos como este es una de las principales herramientas de la ciudad para contrarrestar el aumento indiscriminado de los precios de la vivienda. Porque aumenta la oferta, pero la oferta de la vivienda que se necesita, vivienda barata, no vivienda gentrificada ni gentrificadora. Para nosotros, el inicio de los trabajos de construcción de este proyecto representa la materialización de la visión de Servimet, que busca aumentar la oferta de vivienda asequible en la ciudad, es decir, vivienda a la que se puede acceder con menos del 30% del ingreso de las personas. Pero también representa, sin lugar a dudas, la materialización de lo que es una ciudad innovadora y de derechos, en la que sin corrupción alcanza para más y que tiene un gobierno con acento social. Por eso nos da gusto estar aquí, en este proyecto, que estamos seguros que será el primero de muchos y que fortalecerá la estrategia de vivienda que ha anunciado la presidenta electa de México, en la que se planean construir 1 millón de viviendas nuevas en el país durante todo el próximo sexenio. Enhorabuena por la juventud y enhorabuena por la ciudad. Por último,
Quiero reconocer y agradecer el trabajo y colaboración del colectivo Comuna Hogar y también de todo el equipo de Servimet por su compromiso con la ciudad. Sin todas ustedes este proyecto no sería posible. Muchas gracias. Estimamos el uso de la voz del licenciado Alan Aizpurua, el director general de Servicios Metropolitanos, Servimet. Y ahora vamos a recibir la intervención de quien representa a todas y todos los jóvenes de esta tarde, por lo que escuchemos la participación de Bianca Lisset López López. Rita, una joven trabajadora perteneciente a una comunidad indígena, se traslada de Milpalta a la zona centro en un trayecto de más de 2 horas. Jaime, un joven recién egresado, tiene que decidir entre permanecer con su familia en la periferia o gastar el 70% de su salario en renta para vivir en una zona céntrica de la ciudad. Cintia, una madre joven que vive en condiciones de hacinamiento y se angustia por llegar al final de mes con el gasto para ella y sus hijos. En México, cerca del 70% de jóvenes no pueden acceder a una vivienda adecuada, teniendo que decidir entre vivir a más de 2 horas de sus actividades o gastando el 50% de su salario o más en el pago de una renta. Buenos días, por cierto. Esta mañana estamos escribiendo otra página de la historia de nuestra Ciudad de México. Nos encontramos en el predio Doctor Lavista 105 para celebrar el comienzo de la materialización de un proyecto único en México e inusual en Latinoamérica. El CECEP, a través del FASP, ha invertido más de 2.135 millones de pesos en 6 años para modernizar la seguridad en Chiapas, con equipamiento policial, programas de prevención de la violencia y mejoras en infraestructura tecnológica. Chiapas es hoy un estado más seguro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno de Chiapas. Diversas cosas en materia de vivienda y para cambiar los parámetros del desarrollo. Quiero comentar aquí algunos puntos emblemáticos, simbólicos, realizados en el periodo en el que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum. Uno, muy simbólico y muy importante, la Ciudad del Bienestar, donde estaba la llamada CP, y le decían la CP por Ciudad Perdida, en Tacubaya, y donde desde hace mucho tiempo hubo el deseo de sus habitantes de que se hiciera algún proyecto de vivienda, y esto no se hacía por diversas argumentaciones, sobre todo por cuestiones que tenían que ver con el suelo. Finalmente se hizo una unidad habitacional. Hoy la Ciudad Perdida se llama Ciudad del Bienestar. Otro punto muy importante fue el proyecto de hacer vivienda para quienes viven o han vivido o vivían en campamentos. Y de ahí salió el proyecto de Atlampa, también impulsado por la doctora Sheinbaum, y se benefició, ahora ya se entregó a más de 300 familias con las viviendas construidas en Atlampa. Un tercer caso, muy emblemático también, es el proyecto que está en la zona de La Montada, donde se construye vivienda para los campamentos de La Montada. Ahí nos da mucho gusto también comentar que va avanzando un proyecto para beneficiar a cientos de familias. Son proyectos que se impulsaron, y la construcción de vivienda para comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Bueno, quiero comentar aquí, esto se hizo con la doctora Sheinbaum, pero quiero comentar que en el año, o en este lapso que me ha tocado estar al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hemos hecho varias cosas. Una, para empezar, desatorar proyectos que estaban pendientes. Teníamos viviendas ya construidas que tenían años sin entregarse, por razones jurídicas, por razones técnicas, por razones sociales, y se entregaron ahora como la unidad de Paseo de los Olmos, la unidad, esta otra Carola, las dos unidades muy grandes de alrededor de más de 300 viviendas cada una, y otros proyectos que se encontraban atorados por algún tipo de trámite o por alguna razón burocrática,
se fueron desatorando. También, en segundo lugar, quiero comentar que retomamos todo el tema de la reconstrucción, visibilizamos todo el tema de la reconstrucción para las familias damnificadas por los temblores del 2017. En tercer lugar, tomamos la decisión de que estas viviendas que se empezaron a construir con la doctora Sheinbaum para comunidades indígenas, se las dimos a comunidades, familias que estaban viviendo en las calles de la Ciudad de México. Color, tradición y alegría. Ven y conoce la renovada tienda del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Ubícanos en Avenida Miguel Hidalgo, esquina Niños Héroes Norte, sobre el Andador del Carmen. Visítanos y apoyemos a las personas artesanas. Instituto Casa de las Artesanías, Gobierno de Chiapas. Viviendas que se venían construyendo para comunidades indígenas. Para revisar el presupuesto del 2024, hicimos el mayor aumento en el presupuesto al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Pasó de 3.700 millones a 4.700 millones, es decir, le agregamos 1,000 millones de pesos más. Fue el mayor aumento que hicimos en las diversas políticas de bienestar. También enviamos al Congreso de la Ciudad de México y se aprobaron unas reglas para ponerle límites al llamado hospedaje por plataformas digitales, que contribuye también a los procesos de gentrificación, y se aprobaron estas reglas para poner límites al hospedaje tipo Airbnb, aunque ahorita voy a comentar otra cosa sobre esto. E impulsamos también una reforma en materia de rentas. El Código Civil permitía que se aumentaran las rentas en un 10% anual, cuando el promedio de la inflación es entre el 4 y el 5%, entonces establecimos en el Código Civil una cláusula que dice que no podrán aumentar las rentas por encima del índice inflacionario. Una reforma muy importante que también tuvo que vencer sus resistencias conservadoras, pero finalmente se aprobó. Junto con ella, otra reforma en el mismo paquete para establecer un registro de los contratos de arrendamiento, para que en caso de controversia, lo que diga el contrato registrado es lo que, sobre la base de lo que se debe partir para la renovación del contrato. De todas maneras, el Código Civil ya señala, y no de ahorita, sino de hace tiempo, que a falta de un contrato expuesto, lo que diga el arrendatario es lo que debe tomarse como válido. Por otra parte, junto con esa reforma se aprobó una reforma para el impulso de construcción de vivienda pública en renta, o sea, es una nueva línea de vivienda que no estaba contemplada en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. En la Ley de Vivienda se hablaba sí de la construcción de vivienda en conjunto, sí del mejoramiento de vivienda en lote familiar, por poner las dos líneas más importantes, pero no de la construcción de vivienda para rentarla a bajo costo. Esto quiere decir que con esta reforma el gobierno tiene que desarrollar una línea para construir vivienda, no necesariamente para la venta, sino para la renta y en su caso con opción a venta. Pero es otra forma de plantear oferta de vivienda para las clases populares en la Ciudad de México. Pero quiero informarles que en Chiapas trabajamos para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas. La violencia feminicida es un delito y la pena es de 25 a 60 años de cárcel. Denuncia al 911. La ley nos protege. La alerta de violencia contra las mujeres es una realidad. No te quedes callada. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. A través de plataformas digitales tipo Airbnb, porque hay otros límites no considerados en la primera reforma que se han planteado en distintos foros y hemos retomado esos límites para mandar una nueva iniciativa en estos días al Congreso de la Ciudad de México.
al que le vamos a pedir que nos ayude para hacer esta nueva modificación. Y por último, entre esas iniciativas también hay otra, una modificación a la ley de reconstrucción para que los departamentos que se han hecho por redensificación o para la redensificación o para el financiamiento de los proyectos vía redensificación, esos no solamente se puedan vender, sino también rentar, de tal forma que podamos contribuir a alternativas. Hay en diversas colonias, por ejemplo, colonias como La Condesa, en algunas de Benito Juárez, en algunas de Coyoacán, hay departamentos que se construyeron. Algunos se vendieron, estamos hablando de más de un centenar de departamentos y se van a hacer más. Algunos se vendieron, otros no. Entonces, departamentos que no se hayan vendido, los vamos a poner en renta para personas que trabajan cerca de esos lugares y que viven lejos. O sea, es una es una medida de contragentrificación. ¿Qué vamos a hacer? Pues si hay trabajadores que trabajan en La Condesa, que trabajan en la Roma, pero viven lejos, viven hasta Tláhuac, viven hasta Gustavo Madero, pues van a tener la opción de poder rentar cerca de donde están trabajando. Eso es lo que vamos a hacer, otra medida. Bueno, hoy estamos en un momento muy importante, es un acontecimiento. Aquí, por iniciativa de un grupo de jóvenes, se ha ido desarrollando un proyecto y lo escuchamos y en cuanto supimos de él empezamos a meterlo a nuestro gabinete de vivienda, porque tenemos un gabinete de vivienda y en nuestro gabinete de vivienda ahí confluye el INVI, Reconstrucción, Servimet, Seduvi, etcétera. Entonces se planteó un tema, la posibilidad de construcción de vivienda social en renta para jóvenes y no en cualquier lugar, sino en un lugar céntrico. Entonces, este es un proyecto muy importante. Y aunque sea un proyecto piloto o pionero o inicial, estamos hablando aquí de 158 viviendas, muy buenas. 158 viviendas que estamos planteando, vamos a plantear en los lineamientos, que se renten entre lo que significa un tercio de un salario mínimo o poco más de la mitad de un salario mínimo en el caso de quienes ganen hasta 2 salarios mínimos. Se rentaría a quienes ganen de 1 a 2 salarios mínimos y el costo sería de entre 2,500 y 5,000 pesos la renta. Eso es lo que vamos a poner en los lineamientos que vamos a publicar. Bueno, esto forma parte de un proyecto distinto. Quiero decir que hoy estamos rompiendo paradigmas, estamos cambiando la narrativa, inauguramos un nuevo discurso y sobre todo un nuevo camino. Son posibles diferentes rutas y un gobierno progresista, de izquierda, popular, eso es lo que tiene que hacer. Romper las inercias que han perjudicado a la gente de más bajos recursos para reivindicar que la ciudad es de todas y de todos, incluyendo a los más pobres. Eso no es fácil, porque tenemos que vencer inercias, lidiar con los trámites, enfrentar nuestro propio burocratismo para poder llegar y aterrizar los proyectos. Pero me da mucho gusto que el día de hoy finalmente culminaron las licitaciones para la demolición de este inmueble, así es de que hoy comienza la demolición de este inmueble, que esperemos que sea rápida, para que comience pronto la construcción de las 158 viviendas que estarán destinadas en renta para los jóvenes.
los proyectos, las ideas que permiten renovar, que permiten igualdad, que permiten transformar, que permiten bienestar, no deben quedarse en el cajón de un escritorio, tienen que realizarse. Yo realmente estoy muy contento, para empezar, con el colectivo de jóvenes que ha estado impulsando tesoneramente esta iniciativa, por supuesto con los compañeros de Servimet, que han puesto toda a su disposición institucional, material, para poder realizarla, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que abrazó el proyecto. Estoy muy contento también con la Comisión de Reconstrucción, que nos acompaña porque va a ir paralelamente generando proyectos parecidos. Amigas, amigos, jóvenes de la Ciudad de México, sepan que hoy inicia una nueva era, la construcción de vivienda social en renta para jóvenes, que cambia los paradigmas de la vivienda en la Ciudad de México. Muchas gracias a todas, a todos y muchas felicidades. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el doctor Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y para concluir, vamos a tomar una fotografía representativa de este acto, por lo que, retirado el pódium, vamos a invitar a las y los jóvenes que gusten sumarse a la fotografía con nuestras autoridades. Por favor, subir a acompañarnos en el templete, por favor. A todas las demás personas les pedimos tomen asiento en sus lugares. Muchas gracias. Muy bien, nos acomodamos tanto arriba como abajo del templete para que tengamos mayor posibilidad de salir en esta gráfica. Ahora sí, todas las jóvenes y los jóvenes con las miradas hacia las cámaras de fotografía. Y con esta fotografía finalizamos este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos ustedes una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social.